Hoy estaremos estudiando en el libro de Hebreos y estaríamos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. Conocemos Hebreos 11 como el capítulo de la fe, como los héroes de la fe, la sala de fe, muchos le llaman. Y ha estado hablando aquí el escritor de Hebreos acerca de la fe de estos hermanos del Antiguo Testamento y cómo ellos confiaron en Dios y cómo ellos alcanzaron la justicia de Dios por fe. La salvación nunca fue por obras, siempre fue por fe. Y hicieron grandes obras, pero eso fue por la fe que tuvieron en Dios. Nos hemos estado hablando acerca de la fe. La fe es tener una certeza, una seguridad tan interna de lo que Dios dice es verdad, que eso me lleva a que en lo externo yo haga las acciones que sean necesarias, confiando en su palabra. Fe es confiar completamente en Dios sin ninguna condición, sin dudas, sin preguntas, sin señas. Es vivir con la mentalidad, si Dios lo dijo, es verdad y es lo mejor para mí. Eso es verdadera fe. Muchas veces hoy en día hay mucha gente confundido en cuanto a la fe y dicen, yo tengo fe que Dios me va a sanar. Y si yo tengo fe, Él me va a sanar. Pero Dios nunca promete sanarnos. Dios no sanó al apóstol Pablo. Dios no hizo muchas cosas para héroes de la fe. Entonces, tener fe no es tener confianza que si yo lo creo suficientemente fuerte, mis deseos van a venir a la realidad. Eso es confiar en mis deseos. Verdadera fe tiene que estar en algo que es verdadero, algo que es legítimo. Entonces, tener fe es verdaderamente confiar que lo que Dios dice es mejor y lo que Dios hará, Él lo hará. No es tener mi propia fe, es poner mi fe en el Señor Jesucristo. Entonces, en Hebreos 11 habla de muchos de estos hombres. Y llegamos al versículo 32 y tenemos la sección que a mí me gusta llamarle las historias de victoria. Y nomás menciona los nombres de los hombres. Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y menciona a estos hombres. Sabemos que Gedeón tuvo una gran victoria con 300 hombres sobre un ejército enorme de los madianitas. Él tuvo que confiar en el Señor y en esa fe que tuvo, él actuó, fue a la batalla y Dios les dio una enorme victoria. Barak tuvo una victoria contra el rey Jabín y los 900 carros de hierro que ellos tenían. Y vemos también que David tuvo la victoria sobre Goliat y Jefté tuvo victoria. Después los profetas tuvieron victorias espirituales y ellos fueron victoriosos por fe. Y nos dice lo que muchos de ellos hicieron en el versículo 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Como por haber una mención aquí a Daniel cuando fue al foso de los leones, cuando le dijo el rey que no podía, hicieron ese edicto que no podía orar y él abrió sus ventanas y oró como siempre lo hacía, confiando que Dios se encargaba y Dios le dio victoria sobre los leones. Después dice en el versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pensamos en el Antiguo Testamento y lo que Dios hizo por medio de la fe de estos hombres. Sabemos que Dios lo hizo, pero ellos tuvieron que confiar que Dios lo haría. Ellos no sabían cómo iba a terminar la historia. Ellos no habían visto el fin. Ellos confiaron en el Señor y lo hicieron. Daniel no sabía que Dios iba a tapar la boca de los leones. Sabía que era capaz de hacerlo. Los tres hebreos no sabían que iban a salir vivos del fuego, ni siquiera oliendo a humo, pero estaban dispuestos a morir por su fe. Y en la fe Dios les dio victoria y tuvieron victoria. Entonces nos cuenta de esas historias. Siglo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Quizás hablando de las mujeres en el ministerio de Elías y Eliseo, que sus hijos fueron resucitados por esos dos hombres, por el poder de Dios. Pero después encontramos una transición en versículo 35. Y nos dice que no todos los que tuvieron fe
tuvieron victoria. Por lo menos no tuvieron la victoria que ellos hubieran querido tener. Y mira lo que dice en la mitad del versículo 35, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Entonces dice que hubieron otros que por su fe no conquistaron reinos, no evitaron filo de espada. Ellos fueron atormentados. Dice no aceptando el rescate. Significa que para muchos de ellos podían haber cedido, se podían haber rendido, podían haber tirado la toalla y quizás podían haber evitado las consecuencias de su fe. Pero no lo hicieron. No aceptaron el rescate, no aceptaron el camino de menos resistencia, siguieron siendo fiel a Dios y esa fe que tuvieron no los llevó a tener mansiones, no los llevó a tener riquezas o prosperidad o fama, los llevó a morir y muerte de tormento y de sufrimiento por su fe en Dios. Es importante entender eso porque vivimos en un mundo hoy donde en el cristianismo hay una mentalidad que si yo sirvo a Dios, que si yo acepto a Cristo, que si yo voy a la iglesia, que si yo oro, que si yo le pido, que Dios está ahí para darme todo lo que yo quiero. Y el que ande batallando y el que Dios no lo sanó y el que Dios no le curó y el que Dios no le arregló su problema es porque no tuvo fe. Le pido y le ruego que compare esa mentalidad con lo que está leyendo en su Biblia. Los mismos hombres que tuvieron victoria por medio de la fe, por esa misma fe, otros hombres sufrieron grandes dolores. Seguimos leyendo. Dice el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La vida de fe les llevó a estos niveles de sufrimiento. Pues dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Ellos fueron fieles, confiaron en Dios. Dios no les dio victoria como le dio a Daniel, como le dio a José, como le dio a David. Sufrieron. Pensamos en Isaías, el profeta, que dicen que fue aserrado por la mitad. Pensamos en Jeremías, que sufrió mucho. Pensamos en Juan el Bautista, que en Herodes le cortó la cabeza. Pensamos en nuestro Salvador, que murió por nosotros. Pensamos en Esteban, que fue apedreado por predicar el Evangelio. Hombres de Dios a través de los siglos que tuvieron fe, pero sufrieron. Este pasaje nos enseña si hay aquellos que experimentan gran victoria por la fe en el Señor Jesucristo. Por confiar en Dios, Dios les da grandes victorias. Pero también nos muestra que no todos los que tenemos fe experimentamos la victoria que deseamos. Y aunque vemos muchas historias de victoria, vemos otros más que sufrieron. Pero aún así ellos fueron victoriosos porque no aceptaron el rescate. Entonces, este pasaje nos enseña esta verdad para recordar. Viviendo por fe no siempre trae la victoria que nosotros queremos. Pero cuando vivimos por fe, siempre seremos victoriosos. El único creyente derrotado no es el que sufre, es el que acepta el rescate y rechaza seguir viviendo por fe, desobedece a Dios, hace lo que no debe y acaba estando derrotado. No todo el que vive por fe experimenta victoria, pero si vamos a ser creyentes victoriosos, vamos a vivir por fe aún en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, cuando por practicar nuestra fe nos trae persecución, dificultades, seguimos viviendo por fe, porque es lo que nuestro Dios demanda de nosotros. Dios les bendiga, disfruten su día.